Bueno, a mí me tocó decir la comunicación de Arduino Python y viceversa. Pues, Mitch, ¿Qué? la Ah, diapositiva. Aquí estamos hablando sobre la programación de Arduino, en donde se ocuparon hay algo que se llaman hilos. Temich, ¿puedes irte a la gente de Festivo Artístico? ¿Cómo fue que se ocuparon aquí? Donde les explican qué es el hilo y todo eso. Para antes de saber sobre la programación de Arduino y de Python, tenemos que saber qué es un hilo y dice que un hilo se puede representar como una ejecución de una subtarea, mientras que otros programas fluyen con su mayor naturalidad, que dice que este hilo cumple la función de la subtarea y se genera varios hilos a la vez, o sea, varias variables, varias funciones a través de ese subíndice de tareas. Siguiente diapositiva. Un programa multihilo contiene dos o más partes que pueden ejecutarse, aunque solo tengamos un CPU. Esto permite escribir programas diferentes eficientes que utilicen el máximo de la CPU. Reduce el mínimo y el tiempo para que así se puedan usarse. O sea, que entre más funciones se estén ejecutando, no importando el CPU, no va a afectar nada de ahí. Dice que se pueden ocupar de dos o más funciones y de todos modos todos lo va a ejecutar con su naturaleza. Siguiente diapositiva. Un multi-thread o un multi-hilo se trata cuando los procesos tienen diversos hilos de ejecución. Si uno de ellos deja de correr, no se cae completamente la aplicación. Voy a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, en unas clases pasadas vimos el funcionamiento, más que nada la ejecución de una calculadora. Aquí puedo poner como ejemplo si que la calculadora haga una resta, una suma, una multiplicación y una división, y si por alguna razón la ejecución de la división llegara a fallar, el programa va a correr con su naturaleza, pero únicamente va a tomar la división como un error, como si no existiera, y te va a dar la suma, la multiplicación y la resta. Se aplican procesos susceptibles de repartir su trabajo entre los distintos núcleos y o procesos disponibles en el sistema. Por el contrario, el proceso y aplicaciones que no son multihilos solo saben o usar un núcleo o un proceso independiente del que el sistema tenga más de uno. Aquí podemos poner igual un ejemplo de Python que vimos en clases pasadas, en donde nosotros hicimos una clase y esa clase tenía otras subclases que hacían una ejecución. Hicimos un examen igual en donde nos ponían el ejemplo de un hombre, que nos pedían el DNI, el sexo, trabajo y si era hombre o mujer, y ya sobre eso fue que se crearon, ahora sí se puede decir que el hilo, y todo eso se iba a ejecutar y dar una información ya compilada al mismo tiempo. Los usuarios que utilizan habitualmente el software de multihilo y ejecutan varias aplicaciones de forma corriente deben considerar que los microhilos, o sea, son un poquito más extensos a los hilos, son equipados con dos núcleos, unos aliados muy poderosos y la diferente productividad entre los microprocesadores con un solo núcleo y las soluciones multinúcleo es en esa tesitura abismal. Siguiente diapositiva. El multihilo en Python, como ya lo había explicado, dice que representa una determinada operación que se ejecuta como un subproceso independiente, es decir, es la representación de un hilo como si fuese una clase. La primera consiste en que el método constructor de un objetivo es invocable como una función que es llamada o se inicia como una ejecución de hilo, y aquí nos pone el ejemplo de initi, que es como iniciábamos las clases para darles el nombre a la clase y así poder crear las subclases y así dar toda una ejecución a un hilo. Siguiente diapositiva, el multitarea en Arduino, que también se le conoce como un multihilo, solamente que ahí no se le conoce en Arduino como multihilo, sino que se le conoce como multitarea porque hace igual diferentes funciones al mismo tiempo. Dice que nos referimos a una multitarea o comportamiento asíncrono. En realidad nos estamos refiriendo a la posibilidad de temporizador de tareas de forma no bloqueante.
Es decir, que ejecutan una o varias tareas cada cierto tiempo, sin que ellos supongan que no podemos hacer nada más. Es como lo había explicado anteriormente, que va a ejecutar una serie de variables y va a dar sin ningún problema, al menos de que uno marque un error. En Arduino sí, si uno marca un error, no ejecuta el programa. En Python no, si uno marca un error, el multihilo lo que hace es tomar en cuenta únicamente las variables que están bien, ejecutarlas, pero en Arduino no, marca el error y tenemos que buscar dónde está el error. Ok, ahora vamos con los funcionamientos de los circuitos realizados. Como podemos ver, apreciaremos cada uno de los circuitos que realizamos en las prácticas 1, 2 y 3. Bueno, este sería el funcionamiento del circuito LED, donde ya tenemos el código en Python comunicándose con Arduino simultáneamente. Entonces, tenemos el primer funcionamiento del LED. Okay. Tenemos lo que es el sensor ultrasónico, que como se muestra está midiendo la distancia de una hoja de papel que se encontraba como a 8 centímetros de distancia. También tenemos el servomotor, donde podemos ver el movimiento de 180 grados. Ahí está. Y por último, podemos apreciar el potenciómetro, como aumentando a medida que uno cambia el valor en la parte física. Bueno, y eso sería todo. Básicamente, el propósito de esta práctica fue realizar una conexión con diferentes compiladores de programación, como lo son Arduino y Python. Realizamos una comunicación entre Arduino y Python, una entre Python y Arduino, y una con los que nuestro compañero explicó acerca de los multihilos, que simultáneamente enviamos datos de Arduino a Python y de Python a Arduino en una sola programación, con el fin de poder ocupar varios instrumentos de medición en una práctica. Muchas gracias.